El personaje siempre va a tener o no tener determinados rasgos que parten del molde del ser humano, ¿no? Por eso la importancia de que en la creación de personajes tengamos en cuenta de que nuestros personajes en realidad también son representaciones de determinadas paradojas, conflictos, que son en cierta forma universales, ¿no? Es decir, el miedo a la muerte, el miedo a la enfermedad, el miedo eh, a lo desconocido, o por otro lado la curiosidad, el deseo, el erotismo, la búsqueda de la felicidad, la nostalgia, la añoranza, en sí muchas de las emociones que son reiterativas en nuestra vida, siempre son fuerzas que mueven o deberían mover a los personajes que creamos dentro de nuestras historias de ficción, ¿no? Porque si nosotros únicamente queremos reproducir movimientos de personas que existen y contar las cosas tal y como sucedieron, vamos a entrar quizás en un ámbito más anecdótico o en lo que decía, por ejemplo, un autor del que vamos a hablar brevemente, que es José Díaz Canseco, un escritor peruano de principios del siglo XX, importantísimo, que nos dejó muy joven lamentablemente. Pero podríamos caer en la chismografía, como decía él, ¿no? Es decir, simplemente en el chisme, en el cotilleo, y ya no en la representación de la naturaleza humana, que es al final lo que siempre estamos intentando encontrar en la lectura. Cuando leemos algo, leemos e intentamos encontrarnos allí, pero para encontrarnos tiene que haber algo que nos mueva a nosotros también. Y generalmente son los conflictos de los personajes los que nos mueven a nosotros, porque nosotros también tenemos conflictos, ¿no? En fin, entonces, ¿cómo encontramos los conflictos de nuestros personajes? ¿Cómo podemos hacer que nuestros personajes tengan conflictos de diferente capa y que además esos conflictos hagan sentir o nos hagan sentir a nosotros que estamos creando vida, ¿no? Pues una propuesta es la que yo les hice hace un par de semanas, que es observar a nuestros personajes a partir de estos tres elementos, estos tres indicios de que ellos existen, de que ellos son. Y estos tres indicios, según la teoría de Peirce, del filósofo norteamericano, eh, son la sombra, el reflejo y la huella, ¿no? Hemos visto en el video anterior, quienes quieran ir pueden verlo primero y luego volver a este video, el tema de la sombra, ¿no? Y ahí hablamos un poco de la historia escrita por Chamizo, y que tiene que ver con este hombre, Schlemil, que cede su sombra a cambio de un monedero que saca monedas todo el tiempo. Entonces aquí también es la paradoja de dejar algo que en sí para nosotros es residual, de nuestra naturaleza, ¿no? Es un residuo de nuestra naturaleza, la sombra, algo que no le damos mucha importancia, y a cambio de algo material que realmente nos va a dar pues la riqueza para siempre, un monedero que no deja de sacar monedas. Lo que pasa es que lo que conlleva perder la sombra, por lo visto, tiene que ver con un claro desarraigo, una puesta en crisis de nuestra identidad y incluso en el caso de Schlemil, que se compra unas botas para viajar por el mundo, el nomadismo, ¿no? La condena a convertirte en un divagante, ¿no? Y por eso citábamos también la última novela de Murakami, La ciudad y los muros inciertos, y también un cuento del último libro de cuentos de Guadalupe Nettel, que es Los divagantes. O sea, así se llama el libro, pero es el nombre, el título del cuento Los divagantes, uno de los mejores cuentos de esa colección.
y que nos habla no solo de esta chica que ha perdido el arraigo, sino que se siente un poco como ese albatros que ha perdido a su comunidad y vuela a la deriva, ¿no? Perdido, sin saber cómo volver a casa. Entonces la sombra como infancia, la sombra como algo que dejamos a cambio de, por lo visto, algo más próspero, pero que conlleva sus consecuencias, ¿no? Algo similar ocurre cuando nosotros queremos, por un lado, reproducirnos en un retrato, reflejarnos en el espejo, eh, y también ocultar eso que reflejamos, ¿no? Hay estas tres formas de reflejo, ¿no? Por un lado hay este reflejo que nos puede dar la ilusión de algo que no es. Es el caso del mito de Narciso, ¿no? Serás feliz y bello y tendrás todo lo que quieras, y serás inmortal, siempre que no te mires a ti mismo, ¿no? Una vez que te mires, esa constatación de ti mismo, ese enamoramiento de tu imagen, conllevará a la fatalidad, ¿no? Pero luego está ese otro espejo, que es el espejo en el que nos vemos y no nos gustamos, ¿no? Donde vemos cosas que no nos gustan, ¿no? Generalmente ocurre esto cuando nos vemos en el espejo, ¿no? Pocas veces en el espejo vemos algo que nos gusta al 100%. ¿Cómo evaluamos lo que vemos en el espejo? A veces en el espejo vemos rasgos de nosotros mismos que no nos gustaría ver, ¿no? Por ejemplo, el paso de los años. Por ejemplo, malas caras que no tienen que ver con que físicamente estemos mal, sino que por dentro no estamos en nuestro mejor momento. Esa típica frase es que no me encuentro en mi imagen. Y el espejo también como constatación de que yo también puedo ser el otro, ¿no? De perder esa idea unificada de mí mismo, ¿no? Como alguien que existe como una unidad. No, aquí ya aparece la idea de que podría caber la posibilidad de que nosotros seamos dos personas, ¿no? Y ahí nace todo este tema del doble, ¿no? Y si somos dos personas y esa otra persona que reflejamos no soy yo, ¿quién es y por qué está allí, ¿no? Y entonces esa imagen como intruso o como ser que nos genera fascinación y curiosidad, ¿no? Pensemos en la historia del bueno del Dr. Jekyll, que es tan bueno y sin embargo quiere conocer esa parte oscura que está oculta dentro de él y crea pues esta pócima para poder convertirse en Mr. Hyde, ¿no? Y este experimento va a acarrear finalmente la fatalidad de Dr. Jekyll, ¿no? Un cruce violento entre él y su propio doble, ¿no? Vayamos a otro tipo de problematización del mismo aspecto indicial, del mismo rasgo indicial que es el reflejo, ¿no? Que es el caso de Dorian Gray, ¿no? Este personaje de Oscar Wilde, está el retrato de Dorian Gray, una novela que se publicó en 1890, 4 años antes de la historia de Stevenson, años después de, eh, de la historia de Schlemil, de la que hablamos en el video anterior. Y este Dorian Gray que en realidad le pinta un retrato bellísimo, él se siente la divina pomada, ¿no? Es una maravilla, un hombre culto, sofisticado, joven, lozano, bello, todo, ¿no? Tenía todo Dorian Gray. Tanto que desprecia, ¿no? A la gente, es orgulloso, es un patán, ¿no? Y, y le pintan pues este retrato y él que termina rechazando a una novia, se entera pues que la novia se suicida, ¿no?
se suicida por amor y de pronto el retrato tiene una mueca, ¿no? Una mueca como de asco, de dolor. Y esto perturba a Dorian Gray, que se empieza a dar cuenta de que todas las cosas malas que él hace, de que el paso del tiempo, de que la vejez, no le afecta a él, sino que le afecta al retrato, ¿no? Porque él ha pedido previamente de que todos los males queden en el retrato y que no le afecten a él, ¿no? Entonces otra vez este pacto un poco con el demonio, con el diablo, en el que te voy a dar la posibilidad de que tú seas joven para siempre, pero en el retrato vas a ver reflejado, digamos, todo lo terrible, ¿no? De la decadencia, ¿no? Al punto de que este hombre va a coger el retrato y lo va a meter ahí en el desván, ¿no? Entonces acá también hay otra idea que nos puede ser muy sugerente, ¿no? ¿Qué esconde nuestro personaje? ¿Qué cosa no quiere mostrar? Pero no quiere mostrar, ni siquiera quiere verlo él mismo, ¿no? En el caso de la historia de Oscar Wilde, nos dice aquí, por ejemplo, Roman Gubern, fíjense, ¿no? Influido por la entonces anticuada novela gótica, el relato fantástico de Wilde estaba repleto de sugerencias, algunas muy visibles y otras menos. Hoy podemos entender perfectamente que el tema de la doble vida y la doble identidad, ¿no? La del retrato y la de Dorian, en la que la falsa trata de ocultar a la auténtica, ¿no? O sea, Dorian esconde su retrato, constituía una expresión palmaria y condenatoria de la hipocresía moral victoriana, aunque en su época no era fácil leer la novela en este sentido. El rigorismo victoriano, a diferencia del puritanismo clásico, no estaba sustentado tanto en fundamentos religiosos como en principios socioculturales, y por eso no se hallan en la rebeldía moral de Dorian Gray argumentaciones religiosas, lo que emparentaba su conflicto al del Dr. Jekyll, protagonista de una novela que Wilde admiraba, ¿no? Entonces, pero antes había dicho que el extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde había salido 4 años después. Salió 4 años antes, ¿no? En 1876. O sea que Wilde ya había leído esta historia y además la admiraba, ¿no? Hay algo de Dorian Gray y de Dr. Jekyll, pero Dr. Jekyll en realidad tiene una curiosidad, ¿no? Por conocer ese lado oscuro. Y en cambio, Dorian Gray lo que quiere es esconder ese lado oscuro, ¿no? Al final en ambas historias va a haber la misma resolución, que también es muy sugerente para quienes están trabajando, quieren trabajar esta parte de la identidad del personaje, ¿no? El enfrentamiento definitivo con el secreto, ¿no? Pero el enfrentamiento definitivo con el secreto viene, digamos, antecedido por una crisis del personaje. Un personaje que está en crisis. Este personaje en crisis, en el caso de Dorian Gray, en el último capítulo, antes del clímax, lo vemos claramente en este narrador en tercera persona, un omnisciente clásico que se mete en la cabeza de Dorian para que podamos ver qué es lo que está pensando, ¿no? Y él dice, ¿era realmente cierto que no se cambia? Sentía un deseo loco de recobrar la pureza sin mancha de su adolescencia. Su adolescencia rosa y blanca, como Lord Henry la había llamado en una ocasión. También esta cosa de que realmente la otra identidad, ¿no? O esa cosa oscura que tenemos todos dentro, cuando aparece es como que la vida por primera vez se convierte en algo imperfecto, ¿no? Nosotros también somos o tenemos maldad dentro, ¿no? Sabía que estaba manchado, que había llenado su espíritu de corrupción y alimentado de horrores su imaginación, ¿no? Que había ejercido una influencia nefasta sobre otros y que había experimentado al hacerlo un júbilo incalificable, ¿no? Está claramente, ¿no? Todo el tema
del deseo sexual prohibido, ¿no? Absurdamente prohibido, de poder amar a hombres, ¿no? Y que de todas las vidas que se había cruzado con la suya, había hundido en el deshonor precisamente las más bellas, las más prometedoras. Pero era todo ello irremediable, no le quedaba ninguna esperanza, ¿no? Y aquí está el error del héroe, ¿no? El héroe que considera que la solución está en aniquilar esa otra identidad, ¿no? Matar al intruso, que no es otra cosa que matarse a sí mismo, ¿no? El suicidio. Les recomiendo mucho esta novela, El retrato de Dorian Gray, sobre todo cómo mueve a este narrador, cómo mueve la escena en la última parte, para que nosotros veamos la consecuencia no desde dentro de Dorian, sino desde la misma sociedad que juzga, ¿no? La misma sociedad que juzga y que calla. Para terminar, una novela que seguro que José Díez Canseco prefiguró a partir de la lectura de este libro de Oscar Wilde, y que habla de Teddy, ¿no? Este chico homosexual que está prometido con una chica y que se enrolla con el padrastro. Olvídense, un escándalo en Lima, una Lima además muy inglesa, porque es un barrio, San Isidro, donde estaban viviendo estos hombres que habían ido, esa gente anglosajona que vivía ahí, porque estaban trabajando en la selva peruana, entonces ellos vivían ahí hacían los negocios en Lima. Y fíjense esta escena en la que ese placer transgresor, ¿no?, de follarse al padrastro de su prometida, se convierte en algo terrorífico, y justamente se convierte en algo terrorífico por la presencia del espejo, ¿no? Una tarde Astorga puso fin a esto, este es su amante, ¿no? En el cubil de la avenida Grau puso un espejo ante el diván y se vio allá en el fondo de la luna impasible el acoplamiento de dos hombres. No eran él y Astorga, eran otros a quienes él conocía, y acaso por esto le pareció más asqueroso y peor. Para no ver, hundió la cara roja de ira entre los brazos imbellos. El otro jadeaba en una angustia de delicias, un asco. El bigotillo de Astorga le picaba en la mejilla, luego lo mordió. Otra novela que les recomiendo, también está la reseña ya hecha. Y bueno, terminamos con esta idea, ¿no? El reflejo como algo peligroso, ¿no? Como algo que como una evidencia de lo que somos y de lo que no queremos ser, como un ejercicio peligroso en el sentido de que puede ser un vicio también, ¿no? Y como paso al subconsciente, ¿no? Distinto a ese espejo de Alicia en el País de las Maravillas, que también podríamos revisitar para ver cuál es el efecto de ese espejo, ¿no? Pero en todo caso, la idea de poder vernos o no encontrarnos en nuestra propia imagen reflejada es un tema que podemos plantearnos cuando estamos en plena creación de nuestros personajes. Seguimos leyendo. Ow!